paquetes de luz, es capaz de interaccionar con la materia, haciendo que algunos, por ejemplo, electrones de las últimas capas pues salgan, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa cuando usamos una cámara de móvil, pero donde es un ejemplo paradigmático del efecto fotoeléctrico, pues son en las células fotoeléctricas, en las células fotovoltaicas. Y gracias al descubrimiento de Einstein, hoy en día tenemos esas células fotovoltaicas. De células fotovoltaicas, de células térmicas y de mucho más, nos van a hablar en la siguiente mesa, que va a moderar, y recibamos con un fuerte aplauso, Juanjo Bueno, periodista. Un aplauso para él, donde lo tenemos por aquí. Hola, buenas tardes a todos. En esta tercera mesa redonda previa a la comida, que sé que muchos tenéis ganas también, vamos a tratar un tema muy interesante y que está en auge actualmente, como es la energía solar, tanto la solar fotovoltaica como la solar térmica. Es innegable el momento de auge que vive la solar fotovoltaica en estos momentos, pero también tuvo un momento de auge la solar térmica cuando estaba muy ligado a la normativa vigente y a la obligatoriedad del sector. Sobre este potencial de estas energías, sobre los usos que puede tener con la hibridación de otras energías renovables, van a hablar dos expertas en sus ámbitos. Sonia Pomar, que como conocéis todos es secretaria general de FEGECA, a la que agradezco que me haya invitado a participar en este foro, en estas jornadas que están siendo muy interesantes y que, como habéis visto, está teniendo una acogida increíble. Y más cuando coincidía con otras ferias del sector de la construcción, con lo cual mi enhorabuena. Sonia. Muchas gracias, Juanjo. La verdad que bueno, pues es una satisfacción ver la respuesta que ha habido en el sector, estar acompañados hoy por tantas caras de amigas y amigos y, sobre todo, agradeceros a todos el apoyo y que nos estéis acompañando hoy. Gracias. También agradecer la asistencia de Paula Santos, que es directora de autoconsumo y comunidades energéticas de la UNEF, de la Unión Española de Fotovoltaica. Bueno, pues vamos a ir ya a entrar en debate. Me gustaría saber cuáles son las primeras características que tienen que tener las instalaciones solares fotovoltaicas para que se integren correctamente con las instalaciones solares térmicas en estos momentos, porque creo que entre los expertos se sabe, pero entre la población hay mucha confusión entre estos dos tipos de tecnologías. Paula. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a UNEF. Encantadas de estar aquí con todos vosotros y de aportar este granito, ¿no?, de arena que es la fotovoltaica, que yo creo que ya se ha mencionado en las mesas anteriores, ya he escuchado mención a la fotovoltaica y es el momento idóneo para hablar de todas las tecnologías renovables. Y así empiezo, ¿no? Yo creo, y aún así representando a la fotovoltaica, que todas las tecnologías renovables son necesarias para este contexto y para la descarbonización, ¿no?, del sistema energético y para alcanzar esa reducción de emisiones que necesitamos a 2030 y a 2050. Por lo tanto, en mi opinión, la fotovoltaica y la térmica son compatibles, son necesarias ambas dos, ¿vale? Igual que otras tecnologías. La fotovoltaica, además, es una tecnología renovable, como todos sabemos, y me ha encantado la introducción por parte del presentador porque ha explicado el efecto fotoeléctrico, que es exactamente cómo funciona una instalación, una placa fotovoltaica, ¿no? En este sentido, lo que necesita una instalación fotovoltaica es un espacio para que se pueda instalar, ¿no? Y creo que el término espacio va a dar lugar también a debate, porque también he escuchado en la mesa anterior que una de las cosas que faltan es el espacio, ¿no? Y sí, es cierto, pero ya hay soluciones para ello, ¿no? Y también hay que ir adecuándola, que me ha parecido muy inteligente también lo que se ha mencionado, adecuando las diversas soluciones tecnológicas que hay. Pero aún así sigue habiendo pues, opciones como el autoconsumo colectivo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es un espacio para que se pueda instalar y una orientación que sea más o menos adecuada. Se puede instalar orientando al norte, pero bueno, lo ideal es sur, sureste, suroeste, ¿vale? Ya está, esto es lo que necesitamos. Es esto.
Y luego, pues la compatibilidad con las térmicas, evidentemente, dependerá del espacio que tengamos disponible, que este es el sitio o el punto más conflictivo en el que podemos hablar. Pero no necesitamos nada más. Cuando hablemos de autoconsumo colectivo, que si luego quieres lo mencionamos, ya entramos en otro término que es posible, pero se requiere una cosita más, que es acuerdo entre los vecinos. Y eso puede ser la parte más complicada. Pero no es inviable, es que esto sí que quiero que quede claro. O sea, el autoconsumo no es solo para casas unifamiliares, para comercios, para industria, es para toda la sociedad y puede ser también instalado en edificios horizontales de propiedad horizontal en el que haya varios vecinos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo muy importante de divulgación, de información y pues de facilitar ese tipo de instalaciones, ¿no? En el caso de la solar térmica, Sonia, ¿qué características tiene que presentar para convivir con las solares fotovoltaicas? Sí, la verdad que coincido en los argumentos que dice Paula, porque inicialmente no se necesita ninguna característica especial para que puedan convivir. Ambas pueden dar soluciones y pueden adaptarse a los edificios de una manera, perfecta. Además, ahora con las ayudas que hay, pues el problema económico, la verdad que cada vez es menos. Hablando de la solar térmica, es la solución más eficiente para calentar agua. Nos hemos quedado a oscuras. Bueno, yo sigo. Estoy aquí. Yo sigo. Bueno. Lo que estamos contando. A ver si adivináis quién habla. Ya. Bueno. Entonces, como decía, que la solar térmica va a ser la forma más eficiente de calentar agua, pero por otra parte, la solar fotovoltaica es mucho más versátil porque al producir electricidad luego la vamos a poder utilizar o darle el uso que nosotros consideremos. Pues la podemos destinar para climatización, para iluminación, para electrodomésticos, pero sí que hay un hándicap para ambas tecnologías, tanto la fotovoltaica como la solar, y es que ambas va a coincidir que muchas veces el periodo de máxima radiación no coincide con el máximo de demanda térmica de los edificios. Entonces ahí siempre van a necesitar contar con algún tipo de acumulación de energía, tanto para uno como para otro. Entonces, todo pasa por hacer un estudio de viabilidad, ver qué ventajas tiene una tecnología, cuál tiene otra, y ver qué beneficios van a aportar a las soluciones que necesitan, a los problemas o necesidades que tengan los usuarios. Como conclusión, pues como ha dicho Paula, no son excluyentes, pueden convivir perfectamente y la única limitación va a ser que haya espacio suficiente para poner los captadores fotovoltaicos y los térmicos. Muy bien. Paula, como has comentado antes, el sector fotovoltaico está muy en auge. De hecho, según vuestros datos, en el sector residencial, en el doméstico, ha pasado de suponer un 19% en 2020 a un 32% en 2021. Pero exactamente, ¿cuál es el grado de penetración en viviendas unifamiliares o aisladas y en comunidades de propietarios? Porque sabemos que en las comunidades de propietarios siguen existiendo barreras. No hay una concienciación para la toma de decisiones cuando la tienen que tomar en asamblea, en un comité asambleario de vecinos. Hemos visto cómo muchas comunidades autónomas han ido eliminando la licencia de obra para instalar placas fotovoltaicas, se han flexibilizado las mayorías en la ley de propiedad horizontal que rige el funcionamiento de las comunidades de propietarios, pero aún así cuesta instalar placas fotovoltaicas, no en el sentido económico, sino que me temo mucho que en el papeleo que se tiene que hacer en la documentación. Danos luz, danos luz. Vale, vamos a empezar poco a poco. Sí, empezando por el auge del sector fotovoltaico, o sea, por dar algunos datos, efectivamente, en el año pasado, en el 2020, se instalaron 596 megas de autoconsumo y en 2021 1.203. O sea, ha sido un crecimiento de más de un 100%, ¿vale? Y como bien decías, en el sector residencial ha sido un 32%. Es decir, de esos 1.203 megas, el 32% eran instalaciones de autoconsumo en residencias, ¿vale?
cuando antes suponía el 19%. Entonces, estamos viendo un auge no solo en el sector residencial, sino también en comercial, industrial y también bueno, pues en plantas de producción de energía eléctrica fotovoltaicas en suelo que no sean de autoconsumo, ¿vale? Y ahora mismo el autoconsumo es viable, como decía, tanto a nivel unifamiliar como en colectivo. Es verdad que dentro de esos 1.203 megas y ese 32% que decíamos, las de autoconsumo colectivo son muchísimo menor, ¿no? No tenemos el porcentaje, pero son muy inferiores en comparación. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que todo tiene su proceso. Es decir, en 2018 se establece el marco normativo para impulsar el autoconsumo. Se elimina el famoso impuesto al sol, para que nos entendamos, ¿vale? Y esto hace bueno, que empiecen a poner, digamos, los pasos para el desarrollo del autoconsumo. En 2018, en ese momento, todavía no vimos el auge del autoconsumo. Ha venido años después, 3 años, 4 años después. Las ayudas Next Generation han tenido un impacto. Los precios del mercado mayorista están teniendo otro impacto en ellos, favorable. Entonces, hay que dejar su tiempo, ¿no? Y en el caso del autoconsumo colectivo, digamos que es el siguiente paso por conseguir, que es viable, pero es verdad que hay un paso adicional que, como comentaba, son pues el acuerdo entre los vecinos. Y yo creo que es que en esto todo el mundo se ríe cuando lo digo, pero es que es verdad, es que no es trivial. Entonces, hay que seguir trabajando, en primer lugar, para informar sobre qué es viable el autoconsumo colectivo, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, hay que seguir trabajando por el establecimiento de figuras que yo creo que son muy interesantes, como, por ejemplo, el gestor del autoconsumo colectivo. Esto es una figura que ha surgido o que ya se ha mencionado en la hoja de ruta del autoconsumo que hizo el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, y es una figura que se va a encargar, como su propio nombre indica, de gestionar ese autoconsumo. Es decir, pues de por ejemplo, tener contacto con la empresa instaladora, etcétera, etcétera, ¿no? Poner de acuerdo a todos, bueno, a la mayoría que se necesita, que no son todos, por cierto. Entonces, esta figura sí que va a ser clave. Dicho esto, el autoconsumo colectivo es clave y dicho lo siguiente, la instalación de un autoconsumo puede llevar 1 o 2 días. Lo que sí puede llevar tiempo, y depende de la comunidad autónoma y del ayuntamiento en cuestión, es la tramitación. Pero de eso la ciudadanía no se encarga. O sea, yo como ciudadana que quiera poner autoconsumo en mi casa, yo no me voy a encargar de hacer el papeleo. Es la propia empresa instaladora, que es ahí donde entramos nosotros y trabajamos con esas empresas para poder facilitárselo. Y sí, efectivamente, y finalizando ya hay pasos que se están haciendo. La eliminación de la licencia de obras es un paso importantísimo, porque era de los pasos que más tiempo llevaba para la tramitación de autoconsumo. Y es que no tiene sentido porque no cambia, digamos, la estructura arquitectónica del edificio, una instalación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos hecho muchísimo, se está haciendo muchísimo y hay que seguir trabajando. No es que sea inviable, hay que seguir, ¿no? Sonia, en el caso del mercado de la solar térmica, sabemos que tiene poca reposición, pero las posibilidades de hibridación que tiene con las calderas favorece su desarrollo en el sector doméstico. ¿Qué potencial tiene actualmente el mercado de cara a los próximos años? Sí, pues aquí lo que tenemos que hacer para entender un poco cómo ha sido la evolución de las instalaciones solares térmicas, lo que tenemos que hacer, vamos a hacer un recorrido por cómo ha sido el proceso de integración, ¿no?, de esta tecnología en lo que ha sido el parque residencial. Porque la solar térmica es una tecnología ya muy madura, que lleva muchos años, y entonces podemos hablar que hubo una primera fase o un primer momento en el cual se fomentó mucho y hubo muchas ayudas económicas. Había una cobertura financiera de cara al usuario para que incentivar esa instalación, con lo cual, bueno, pues hubo momentos en los cuales se instalaba mucho la solar térmica. También hay un punto que es relevante, que es cuando se publica el Código Técnico en el año 2006, y ahí indica que una parte de la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas en obra nueva tiene que ser a través de solar térmica. Claro, esto obliga a que tanto los promotores, los prescriptores de viviendas lo incluyan, y es aquí donde vemos un desarrollo masivo de esta tecnología. Luego, con la crisis que afecta a todos los sectores, también afecta a la crisis, y luego también confluye
un punto nuevamente normativo, que es cuando se publica en 2019 la revisión del Código Técnico, que aquí ya no hace una mención específica solar térmica, sino que habla de una aportación renovable, una contribución renovable, abre la posibilidad a cualquier otra tecnología y ya no es necesario ni justificar los ahorros de energía primaria ni tampoco las emisiones de CO2. Y es justamente este uno de los puntos más importantes que tiene la solar térmica, porque si vemos la huella de carbono de la solar térmica, realmente es que es tan baja que es difícilmente de encontrar una tecnología que sea mejor, porque confluyen varias características. Se consume en el mismo punto en el que se produce. Tenemos también en España grandes fábricas que producen los paneles. Y en una instalación, bueno, pues que con una vida media de unos 20 años, o con un 80, un 50%, 80-60% que esté de funcionamiento, de rendimiento, pues se puede llegar a, vamos, a ahorrar grandes cantidades de energía. Esto unido a un factor que es, vamos, el principal, y es que el kilovatio hora de la solar térmica a día de hoy cuesta cero, es que no cuesta nada. Entonces, tiene todos los ingredientes para su desarrollo. Aparte, va a jugar un papel fundamental en la descarbonización de los edificios, porque ya sea junto con un equipo auxiliar de apoyo con combustión, como pueda ser una caldera, o ya sea con una bomba de calor, va a permitir todavía unos ahorros mayores. Además, está considerado dentro de los planes de incentivos que está promoviendo ahora el Gobierno. Está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se contempla lo que es la instalación de solar térmica, con lo cual yo creo que ahora mismo reúne todas las condicionantes para que vuelva a tener un despliegue total y una instalación, vamos, un auge y un gran desarrollo. Yo creo que los fondos NES van a tener muy en cuenta tanto el papel de la fotovoltaica como el de la solar térmica. De hecho, lo estamos viendo en los programas de autoconsumo de la Comunidad de Madrid, que es el que más cercano tengo, que se han superado la demanda, las solicitudes, han superado a los fondos. Actualmente hay gente, solicitudes en lista de espera, a la espera de que pueda recabar la Administración de la Comunidad de Madrid más fondos que provengan de los fondos NES. Continuando con el tema de hibridación, Paula, en el sector de la calefacción, la hibridación de la solar con gas natural o de las bombas de calor, la aerotermia, con los sistemas de captadores solares, mejora mucho lo que es la eficiencia energética de los inmuebles. Pero ¿para qué otros usos o cuáles son los más frecuentes o los más idóneos de la hibridación con otras energías renovables que combinen perfectamente con la fotovoltaica? A ver, la fotovoltaica, como su propio nombre indica, es una energía renovable que genera energía eléctrica, ¿vale? Dicho esto, ya podemos utilizarlo para que lo que queramos que necesite energía eléctrica y que su consumo de esa manera sea energía renovable, ¿vale? Y que además, como bien ha comentado Sonia, al igual que la térmica, la fotovoltaica, cuando hablo de autoconsumo y estaba hablando antes, se puede consumir en el mismo punto en el que se ha producido, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con autoconsumo. Por lo tanto, se puede utilizar la tecnología fotovoltaica con una aerotermia. Se puede utilizar y combinar con múltiples tecnologías, como por ejemplo un sistema de almacenamiento detrás del contador, que además es muy interesante en muchos casos. No imprescindible, que también esto es importante. No se necesita con una instalación fotovoltaica siempre una batería, no. Pero es verdad que te va a aumentar, digamos, el rendimiento o ajustar mejor tu curva de consumo con la curva de producción, ¿vale?
pero depende muy mucho de las características particulares de cada cliente, ¿vale? Se puede combinar con vehículos eléctricos, es decir, todo aquel electrodoméstico, todo aquel sistema que requiera de energía eléctrica para funcionar puede utilizarse con fotovoltaica. Por lo tanto, es una tecnología que se puede hibridar con múltiples tecnologías. Nosotros, de hecho, y luego creo que hablaremos de ello, comunidades energéticas, etcétera, hablamos de que al final todas las tecnologías renovables son necesarias, las comunidades energéticas es ese ejemplo, como luego hablaremos, y la fotovoltaica se puede combinar absolutamente con todas. Es una tecnología que al final es muy sencilla y tiene un elemento disruptivo, como decía Sonia, al igual que la térmica, que permite de su desarrollo el autoconsumo, ¿no? Pero que además es muy sencilla porque no necesita de un mantenimiento excesivo. Necesitas que se limpien los paneles y ya, y tampoco es una limpieza que requiera de grandes dimensiones de agua, o no, para nada. Por lo tanto, se puede combinar con cualquier otra tecnología. Y simplemente por comentar las ayudas Next Generation, que sí que me gustaría mencionar algo, efectivamente estamos viendo como las ayudas Next Generation al autoconsumo fotovoltaico, también de climatización, que es el programa 6, está teniendo una acogida enorme. Y como en la Comunidad de Madrid ya hay otras comunidades autónomas donde están pidiendo ya más fondos, ¿no? Especialmente en los programas para residencial, que esto también llama mucho la atención, ¿no? Y nos da una idea de hacia dónde va el sector, pero también lo que demanda la sociedad. En unas instalaciones que, aunque haya unas ayudas Next Generation, ya son rentables por sí solas, que esto también es un punto interesante, porque el autoconsumo fotovoltaico, por, como decía antes, los precios del mercado mayorista, etcétera, etcétera, pues ahora mismo están en unos niveles de inversión inicial y unos periodos de amortización muy, muy interesantes, ¿no? Que lo hacen pues una inversión bastante rentable. En el caso, Sonia, de la solar térmica, además de para ACS, calefacción, ¿para qué otros usos es recomendable en un edificio residencial? Te he escuchado antes también para la climatización de piscinas. Yo creo que es el gran desconocido en el pueblo llano, por decirlo de alguna manera. Sí, el principal uso es, desde luego, para la producción de agua caliente sanitaria, porque nos va a permitir utilizar la radiación solar durante todo el año, y los periodos en los cuales es más alta los vamos a poder utilizar para calentar agua caliente. Como bien decías, para lo que es el calentamiento del agua de piscinas, y no podemos olvidar también el apoyo para la calefacción, aunque en este caso tendríamos que tener en cuenta que también en los periodos de mayor radiación sería cuando menos demanda habría para este servicio, pero cualquiera de ellos son viables y, desde luego, bueno, pues como comentábamos antes, la solar térmica es la más eficiente para la producción de agua caliente sanitaria, puesto que lo calienta directamente, porque la producción fotovoltaica, claro, luego esa electricidad que ha generado la tenemos que utilizar para otro equipo que caliente el agua. Entonces, por lógica, lo más eficiente sería utilizar solar térmica, que va a hacer ese calentamiento directo. Y como novedad, pues podríamos decir, aunque económicamente todavía no es viable, pues bueno, veremos a lo mejor a corto plazo el desarrollo de los ciclos de absorción para la producción de frío, que bueno, que puede ser también una aplicación que pueda tener la solar térmica. Y hilando con esta respuesta, ¿qué ahorros se pueden conseguir con la instalación de las solares térmicas? Pues si para hablar del ahorro de la solar térmica tenemos que como tener en cuenta dos conceptos, que por una parte es la viabilidad de la instalación y por otra parte la rentabilidad. En cuanto a la viabilidad, pues todo pasa por ese estudio previo de ver que hay posibilidad de instalar esos paneles, que tienen la orientación adecuada, que van a dar servicio a las necesidades. Y luego, a partir de ahí, es el uso que le vayamos a dar a esa instalación. Me explico. Cuanto más tiempo la podamos utilizar al año, va a ser más rentable, con lo cual ya ahí vamos a empezar a tener ahorros. Una casa que tenga, una vivienda que tenga calefacción por suelo radiante y además tenga una piscina, la vamos a poder utilizar en los periodos en invierno
para dar cobertura a esa calefacción, en verano para calentar el agua de la piscina y durante todo el año para la producción de agua caliente sanitaria. A partir de ahí, luego también los ahorros, pues nos lo va a venir dado, aparte, por lo que apuntaba antes, que el kilovatio hora pues hoy en día es 0, con lo cual es difícil que cualquier otra tecnología pueda llegar a esos niveles de precio. Y luego el propio código técnico, con los porcentajes que indica de aportación de solar o de renovables, o la aportación que tenga que tener, en este caso hablando de solar térmica, para la producción de agua caliente sanitaria, nos va a marcar también los ahorros que necesitamos. Por ejemplo, una comunidad de vecinos situada en una zona climática en el cual pues, se recomienda un 60% de aporte solar. Si se renuncia a instalar poner esos captadores solares térmicos, vamos a estar desperdiciando un 60% de gas, si ese es el equipo que estamos utilizando como auxiliar para la térmica, o de electricidad, en el caso de que estemos, por ejemplo, con un termo. Entonces, bueno, pues los ahorros son claramente son directos. Por ponerlo en cifras, para cubrir el 50% más o menos de la demanda de agua caliente sanitaria anual de una vivienda estimada de que vivan 4 personas, pues se necesitarían 4 metros cuadrados de paneles solares. Si además le vamos a dar apoyo para que cubra una parte de calefacción, necesitaríamos el doble, 8 metros cuadrados, pero es que ahí estaríamos hablando que nos ahorraríamos como un 15% de gasto en gas. Entonces, interesante. Son claros. ¿Puedo dar el dato de ahorro fotovoltaica? Claro, te iba a preguntar ahora mismo. Sí. Nosotros estimamos que para una instalación residencial, como bien comentaba Sonia, ahora mismo, teniendo en cuenta los precios del mercado mayorista de electricidad, los ahorros que estimamos es del 40% anual en la factura de electricidad. Y la inversión inicial para un residencial, evidentemente depende en concreto el proyecto, pero ronda entre los 3.000 y 5.000 euros. Con lo cual es un ahorro enorme y un periodo de amortización además de unos 5 o 6 años, cuanto antes eran unos 10. Esto evidentemente, ese periodo de amortización se ha reducido conforme el precio del mercado mayorista pues ha ido aumentando, ¿no? Porque aumenta la independencia de la red, y luego además también evidentemente por la reducción de los precios de los sistemas fotovoltaicos, que se han reducido en los últimos 10 años un 90%, ¿no? Me ha interesado mucho, Paula, la figura que antes has citado, comunidades energéticas. De hecho, cuando te he presentado, he dicho directora de autoconsumo y comunidades energéticas. El creciente desarrollo de las comunidades energéticas yo creo que puede favorecer el autoconsumo compartido en aquella parte de la población vulnerable o que por falta de recursos, por falta de espacio en su edificio, no puede acceder al autoconsumo individual. ¿Qué beneficios puede tener en costes de calefacción y ACS esta implantación de comunidades energéticas de autoconsumo colectivo? O sea, vamos a empezar por el concepto de una comunidad energética, que yo creo que esto es clave, porque creo que se está empezando a hablar muchísimo de lo que es una comunidad energética y nadie sabe muy bien qué es, pero todo el mundo sabe, etcétera. Entonces, una comunidad energética al final es la unión de todos los pilares de la transición energética. Es decir, estamos hablando de solar térmica, solar fotovoltaica, movilidad sostenible, hidrógeno renovable, todos los pilares de esa transición energética. Esto es una comunidad energética, digamos, completa. No todas las comunidades energéticas que se hagan tienen que tener todos los pilares de la transición energética. Puede haber una comunidad energética en la cual haya un autoconsumo fotovoltaico y que la inversión o que los excedentes de energía que no se consuman se obtenga una retribución por ello y eso se reinvierta en medidas de eficiencia energética. Y eso es una comunidad energética. La clave en sí de la definición de la comunidad energética es que los beneficios que se generan son o se reinvierten en la propia comunidad. Es decir, se reinvierten en mejora de la eficiencia energética para la comunidad,
en pobreza energética, paliar esa pobreza energética, en beneficios medioambientales, beneficios educativos. Es decir, ese es el concepto clave de una comunidad energética. A partir de ahí, la tecnología que utilices, redes de calor y frío, fotovoltaica, térmica, hidrógeno renovable, es un poco en función de las características y también de la ambición final, ¿no?, de los clientes finales. Y luego hay muchísimos tipos de comunidades energéticas, de descomunidades ciudadanas, en las cuales son la propia ciudadanía las que se motivan por el desarrollo de este tipo de comunidades energéticas y a través de un grupo motor pues empiezan a moverlo, ¿no? Involucran al ayuntamiento, etcétera. Y luego hay comunidades energéticas que pueden ser entre pues industrias, ¿no? Es decir, que varía muchísimo el tipo de comunidad energética y varía, por tanto, pues la tecnología que vayamos a utilizar, que dependerá al final de la necesidad final de los consumidores y de cuestiones como, por ejemplo, el espacio disponible, dónde lo vamos a instalar, para qué lo queremos, es decir, esos beneficios, para qué lo podemos reinvertir. Antes he mencionado los excedentes. En el autoconsumo fotovoltaico, la legislación permite que la energía que no se autoconsume en el momento se pueda reinyectar a la red. Y entonces, por esa energía que has reinyectado a la red, o bien obtienes una compensación en tu factura, o bien se obtiene una retribución económica por los mismos. Por eso decía que una instalación fotovoltaica se puede poner con un sistema de almacenamiento que te maximice la unión entre la curva de consumo y la curva de producción, pero no es necesario porque tú puedes obtener una retribución de esos excedentes, ¿no? Y esos excedentes que te comentaba, por ejemplo, son los que se pueden reinvertir posteriormente en la propia comunidad y, por lo tanto, en generar beneficios para la propia comunidad. Y entonces, es muy interesante este concepto. Ahora mismo se ha realizado la transposición de las directivas europeas a marco normativo nacional, pero es verdad que falta mucho marco legislativo por desarrollar. Y entonces es en este limbo en el que nos encontramos, en el que todo el mundo habla de comunidades energéticas, pero nadie tiene la clave de cómo es una comunidad energética y todo el mundo quiere escuchar sobre comunidades energéticas, ¿no? Pues tenemos que ir avanzando también y nosotros como sector y como asociación del sector informando un poco de lo que estoy contando, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué beneficios tienen? Etcétera, etcétera. Para terminar, voy a lanzaros una pregunta, genérica también como he comenzado. En estos momentos, con los objetivos de descarbonización del parque edificado de la Unión Europea, ¿cuál creéis que es el papel que debe jugar tanto la fotovoltaica como la solar térmica? Es verdad que, como ha dicho esta mañana mi compañera Inés Leal, debe primar la eficiencia energética, reducir la demanda de energía del edificio, para luego cubrir lo que es la energía con la instalación de renovables. Pero, ¿qué papel creéis que debe jugar en estos momentos de cara a 2030, de cara a 2050? ¿Empiezo yo? Sí. O sea, yo creo que las energías renovables, en definitiva, y yo creo que lo estamos viendo todos, van a jugar un papel central en la descarbonización, pero también en conceptos como la generación de empleo local, la lucha contra el reto demográfico, la lucha contra la pobreza energética, etcétera, etcétera. Y me explico. La fotovoltaica, como decía, tiene ese carácter disruptivo que permite que se realicen instalaciones de producción de energía eléctrica en suelo, pero también se pueden utilizar a modo de autoconsumo. Y eso nos permite tener múltiples aplicaciones. Además de estas dos, podemos hablar también de flotantes, es decir, que se pongan encima de embalses de agua. Podemos hablar de lo que se conoce como el VIPV, que es la integración de fotovoltaica como elementos constructivos, que aquí en España nos suena raro y todo el mundo pone caras de Dios mío, ¿eso qué es? Pero no existe, en Europa existe y se hace. Por lo tanto, son múltiples las aplicaciones que se pueden utilizar y además son claves, como comentaba, para la generación de empleo, para la reactivación económica, para la reindustrialización y, en definitiva, pues para la modernización de nuestro país en un sentido verde y sostenible, ¿no? Sí. La eficiencia energética, evidentemente, hay un compromiso fundamental de los fabricantes también en desarrollar cada vez más los equipos que sean más eficientes, con lo cual vamos hacia un sistema de productos que son cada vez más eficientes. Pero yo creo que en este caso, y sobre todo la solar térmica, va a jugar un papel fundamental en lo que es la descarbonización de los edificios, porque lo hemos visto en las intervenciones anteriores. Hay situaciones, cuando hablamos de obra nueva, pues bueno, empezar ya con un edificio totalmente descarbonizado, pues es
es fácil, vamos a decirlo así, pero en lo que está instalado, que realmente es el volumen más importante de la edificación, ahí es muy complicado. Y la solar térmica puede facilitar que esa hibridación con los sistemas que ya están instalados puedan permitir que esos edificios se vayan descarbonizando cada vez más, porque, por ejemplo, una hibridación con una caldera ahora está consumiendo gas, pero poco a poco, y como hemos visto, irá consumiendo también, se irá inyectando en la red biocombustibles o hidrógeno, de manera que hagamos al final unos edificios que están descarbonizados. Entonces, yo veo que ese papel es fundamental, que nos va a ayudar porque hay impedimentos que no se pueden conseguir con otras renovables. La solar térmica va a ser esa renovable que nos va a permitir descarbonizar edificios que de otra manera sería muy, muy complicado, o nos enfrentamos a unos plazos de tiempo más largos. Eso nos permite la solar térmica que sea más real, más cercano, me refiero en el tiempo, y que sea viable. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Me quedo Gracias con una a ti. conclusión, que una tecnología no es excluyente de la otra y que pueden convivir perfectamente. Muchas gracias. Totalmente. Gracias. Gracias. ¿Quieres, Juanjo, abrir un turno de preguntas breve entre el público o nos vamos a comer? O si alguien tiene alguna pregunta. Ahí en quinta fila hay una persona que levanta la mano. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, quería felicitar a FEGECA por el foro y, desde luego, también por los 40 años de existencia. La pregunta mía va dirigida a fotovoltaica, autoconsumo. Bueno, todos sabemos la importancia que tiene la generación distribuida en energía eléctrica para el usuario, para la sociedad en general, y yo creo que normalmente está bien recibido por parte de los usuarios de comunidades de vecinos, ¿no? Pero para convencer hay que comunicar, y hay que comunicarlo y transmitirlo de una forma muy sencilla y muy clara. La pregunta mía va concretamente sobre el tema de reparto de los consumos, cuando se ponen de acuerdo un número determinado de usuarios para instalar la solar fotovoltaica en ese edificio. Normalmente, si no me equivoco, a partir de lo que mida el contador, se reparte de una forma de coeficientes estáticos fijos. Parece que es un poco más justo los coeficientes dinámicos. La pregunta concreta es, porque no lo sé en estos momentos, si se permiten los coeficientes dinámicos o está en trámite de que la legislación lo permita, y si no se permite, si sabes para cuándo se podría transmitir esos coeficientes dinámicos a las comunidades de propietarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que es perfecta, ¿no? para completar un poco lo que estaba comentando. Lo primero que se incluyó en la legislación en 2018 fueron unos coeficientes fijos, como bien comentas, que, para los que no sepáis, significa que una planta fotovoltaica, al final, una instalación, es como si la dividieras en trozos, ¿no? Porque yo me quedo pues un 20%, por poner un ejemplo, mi vecino se queda un 30%, de manera que todos sumemos el 100%, es decir, pues la instalación fotovoltaica. Es verdad que esto era una primera aproximación a lo que era el autoconsumo colectivo, y que en ese momento era lo que necesitábamos, porque antes de 2018 no se posibilitaba, no se permitía el autoconsumo colectivo, por lo tanto era algo, pero no era lo idóneo. Y nosotros, como asociación y muchas asociaciones del sector, así se lo transmitíamos a la Administración. Lo idóneo, efectivamente, es que sean unos coeficientes dinámicos. ¿Y qué significa dinámico? Que yo no consuma siempre el mismo porcentaje como máximo, que dependa de mi consumo en la vivienda. Si yo estoy en casa teletrabajando o no, si en esta tarde estoy en casa o no, y mi vecino, por ejemplo, yo no estoy, pero mi vecino sí, ¿no? Entonces, después de años de conversaciones, es verdad que, como comentaba, el sector tiene que ir avanzando. Y en estos años en los que se ha ido avanzando,
hace relativamente poco, creo que fue diciembre de 2021, se publicaron unos coeficientes que el Ministerio los llama coeficientes dinámicos ex ante. Nosotros los llamamos fijos dinámicos o fijos horarios, ¿vale? ¿Que esto qué significa? Que son fijos cada hora. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, pero los puedes cambiar cada hora. Y nosotros decimos, bueno, son fijos en la hora. Con lo cual, por eso se llaman dinámicos ex ante o coeficientes ex ante, porque se establecen antes de saber el consumo. Bueno, tampoco es lo idóneo. Lo idóneo es que sean coeficientes que se determinen en función del consumo de cada vivienda. Por lo tanto, ex post, es decir, una vez se conozca el consumo de cada vivienda. Hacia ello vamos. ¿No? Nosotros como asociaciones del sector y muchas otras, pues trabajamos con el IDAE, con las administraciones públicas, pues para intentar ir hacia esos coeficientes dinámicos. Es verdad que tenemos algo, pero bueno, estamos avanzando. Y es importante saber que cuando ponemos un autoconsumo colectivo se pueden elegir las dos opciones. O unos coeficientes fijos, es decir, si queréis ponerlo fijo porque es mucho más fácil para llegar al acuerdo, pues se puede hacer. Pero también tienes la otra opción que, como te decía, son fijos ex ante o dinámicos ex ante, como quieras llamarlo. Pues yo creo que ya está. Un fuerte aplauso, por favor, para esta mesa dedicada a la energía solar. Nos vamos a comer, pero antes os quiero compartir una gráfica con un enigma, ¿de acuerdo? Con una pregunta.